Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol. Mi nombre es Agustín Espósito y hoy vamos a hablar acerca de los grandes movimientos que hubo en la AFC Oeste esta semana. Este episodio de Mates y Fútbol, como siempre, lo vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es No del OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No. Este episodio es traído a ustedes gracias a la gente amiga de Magic Travelers. Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos o querés también vivir lo que será la gran experiencia del NFL aquí en Sudamérica jugando por primera vez en la historia en el mítico Estadio Maracaná, bueno, háblales a ellos magic.travelers. En Instagram les escribí de nuestra parte y accedes a descuentos exclusivos en tu paquete de viajes para poder disfrutar del mejor fútbol americano del planeta, sea en los Estados Unidos o sea en el partido de Brasil, donde los paquetes que estamos vendiendo arrancan desde $550. Ahora sí, nos metemos en el episodio del día de la fecha, donde las grandes noticias de la semana han venido por parte de los Kansas City Chiefs y de los Denver Broncos. Vamos a arrancar por Kansas. Kansas le dio una extensión de contrato a Patrick Mahomes, convirtiéndolo en lo que es en cuanto a dinero asegurado, lo que es en cuanto a dinero total, lo que es en cuanto a salario base anual, que ese era el récord que le faltaba nuevamente romper a Patrick Mahomes en el jugador mejor pago de la historia de la NFL. Mahomes renovó su contrato por 2 años más. Esto lo ata a Kansas City hasta el año 2033, prácticamente por el resto de su carrera, probablemente por el resto de su carrera, teniendo en cuenta que los Chiefs y Mahomes no están planeando ni desean ninguna de las dos partes algún tipo de divorcio. Kansas City que quiere volver a ser ese equipo protagonista que fue durante las últimas temporadas y que simplemente no estuvo allí ese equipo el año pasado y que terminó además con Mahomes sufriendo una grave lesión y incluso planteándonos si puede o no arrancar la temporada como titular con este equipo de Andy Reid. La presunción es que no será titular desde el primer momento, teniendo en cuenta que toma tiempo una recuperación de una lesión ligamentaria, pero todo parece indicar que volverá bien en algún momento de la temporada y para eso le dieron más dinero. No será a partir de este año, pero empezando en 2027. Este nuevo dinero que le dan a Mahomes, que ahora lleva su contrato a casi $505 millones, 504.75 millones para ser más exactos, ni hablar de que esto lo asegura como el primer jugador de la NFL en cobrar un contrato por encima de los $500 millones. Realmente no... su contrato anterior no llegaba a esa cifra, a esos 500 millones que, por ejemplo, sí firmó Shohei Ohtani con Los Ángeles Dodgers en la agencia libre hace algunos años en la Major League Baseball y que lo convertía en el atleta más caro del planeta. Bueno, empezando en 2027, cobrará $64 millones al año. Patrick Mahomes, obviamente, como dije antes, esto lo convierte en el jugador más caro de la historia de la NFL. Algo que debía hacer Kansas City, sinceramente, para mantener contento a su mariscal, que imaginamos que cada vez que el mercado se resetee van a intentar hacer, por lo menos en estos primeros años, un nuevo acuerdo que lo vuelva a posicionar dentro de los mejores o siendo el mejor realmente en cuanto a dinero, teniendo en cuenta que Mahomes con sus múltiples MVP, con sus múltiples títulos de Super Bowl, bueno, ya ha demostrado que es un jugador que va a quedar para la historia de esta liga. Incluso si decide retirarse después de esta temporada, ya quedará para la historia. Hay algo también a decir sobre Kansas City y es que firmaron también a la Jarius Sneed. Sneed fue enviado a los Titans cuando
Kansas City decidió no pagarle la agencia libre. No resultaron las cosas en Tennessee para Snead, que vamos a decir no jugó mal, pero tampoco fue ese esquinero dominante que sí lo vimos jugar con el conjunto de Andy Reid. Y ahora volverá a Kansas City en un acuerdo de un año. Así que Kansas City empieza a hacer las cosas como hacen las franquicias inteligentes. No le pagó a Snead en el momento en el cual su contrato iba a valer más. Le termina saliendo simplemente porque Snead no se afianzó en Tennessee y ahora tienen una cara conocida en el vestuario, tienen una cara conocida en esa defensa dirigida por Steve Spagnuolo y que obviamente será aprovechada por este último para volver a darle cierta trascendencia a esta defensa. Mansour Delaney llegó esta offseason en el draft, en la primera ronda del draft de la NFL y ahora lo van a machear con la Jarius Snead. Sinceramente, ha mejorado muchísimo la secundaria de Kansas City con esto. Pero no son el único equipo de la AFC Oeste que decidió moverse durante esta offseason. A John Payton, realmente, se le vencía el contrato el año que viene, después de la temporada 2017. Bueno, Denver decidió darle un contrato de 5 años. Atarlo hasta después de la temporada 2030 a la franquicia de los Broncos. Un Peyton que en sus 3 años con Denver ha mejorado la marca de victorias en todos y cada uno de los años. 8 en su primer año, 10 en su segundo año, 14 este último año. Obviamente después estará la discusión de qué tanto hubo de calendario metido en lo que fue una campaña muy muy buena para Denver, que se quedó a las puertas del Super Bowl, perdió ante los Patriots y perdió también poco condicionado por la salud de su mariscal de campo, Bo Nix, que no pudo jugar de titular en esa final de la conferencia americana. Perdió ante los Patriots, que eventualmente viajaron al Super Bowl, pero Denver era uno de los candidatos. Una de las mejores defensas de la NFL. John Payton se ha encargado de construir eso. Y un ataque que promete y bastante. Un desarrollo que ha sido muy positivo para Bo Nix. Trabajar junto a John Payton. Y que merecidamente el entrenador en jefe de los Broncos recibe una extensión de contrato. Pagaron una primera y una segunda en 2023 para quitárselo a los Saints, que todavía tenían los derechos de Peyton, justamente. Y bueno, ha pagado esa apuesta. Ha pagado esa apuesta sinceramente para Denver, que es uno de los mejores equipos de la NFL, que se posiciona para ser uno de los mejores 5 probablemente de la NFL y uno de los mejores 3 de la conferencia americana, un candidato claro a quedarse con la primera siembra, y es todo gracias al trabajo de Peyton. Vamos a tener un gran duelo esta década entre estos Kansas City Chiefs y los Denver Broncos. Se meterá Raiders en esa contienda, podrá Chargers finalmente saltar la banca y destronar a uno de estos equipos de lo que ha sido una división que se ha repartido entre ellos dos en la última década. Bueno, Kansas City ganó 9 veces de manera consecutiva su división los últimos 10 años. La otra es Denver. Lo veremos, pero la realidad es que Kansas City y Denver se lo están haciendo muy difícil a los otros dos equipos que tiene esta división y han hecho el trabajo lógico. Han hecho el trabajo lógico de darle un contrato a Mahomes, de traer a los Jarius Snead. En el caso de los Broncos, han hecho el trabajo lógico de extender a John Payton, que los ha posicionado en una luz competitiva que hace rato no había en Denver. Hasta aquí ha llegado el episodio de Mates y Fútbol del día de la fecha. Recordad que este y todos los episodios de Mates y Fútbol los podés encontrar tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Mi nombre es Agustín Espósito. Nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de lo que siempre me gusta llamar como la liga más bonita del mundo. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.